Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer por haberme invitado a este evento. Estoy aquí desde hace 20 años que no pisaba este escenario, por lo cual estoy muy emocionada. El tema que nos trae hoy aquí es la gestión de proyectos, específicamente la gestión de los interesados en un proyecto de gestión pública. Elegí este tema porque la gestión pública actualmente necesita del talento de los egresados de esta facultad, egresados especializados, ya que está descuidado en muchos aspectos. Antes que nada vamos a definir qué es un proyecto. Un proyecto es una serie de esfuerzos que tienen una fecha de inicio, una fecha de fin y dan un resultado único e irrepetible. Los proyectos tienen fases. El proyecto que vamos a analizar en este momento está en la fase de estructuración o planificación. En la gestión de interesados, el Project Management Institute les llama stakeholders, es su nombre en inglés. Vamos a seguir esta metodología. Hay otras metodologías, pero el Estado peruano ha anunciado que va a trabajar con esta metodología ya desde hace unos años. Inclusive en el rescate de Petroperú acaban de anunciar que van a contratar una oficina de PMO. Entonces, ¿qué son los interesados? Los interesados son todas las personas y grupos de personas a los cuales nuestros proyectos les va a afectar positiva o negativamente. Para nosotros hacer una buena gestión tenemos en primer lugar que identificarlos con su nombre, su apellido, cómo los vamos a contactar. Tenemos que definir qué expectativas tienen sobre nuestro proyecto. Tenemos que ponderar su nivel de importancia, su nivel de liderazgo, su nivel de influencia sobre los resultados de nuestro proyecto, para de esta manera mitigar los riesgos, sobre todo en los que se oponen, y que los que están a favor de nuestro proyecto sigan en esa línea, ya que cuando los proyectos son muy largos, las personas pueden cambiar de intereses. Para entender un poquito más el comportamiento humano, nos vamos a remitir a la teoría de la motivación de Maslow. Maslow fue un psiquiatra estadounidense que nos propone que el primer nivel para que las personas se motiven, esto nos sirve mucho para gestión de personal, sin embargo es importante entenderlo porque posteriormente vamos a tocar parte del comportamiento humano. Como primera motivación de las personas está sus necesidades fisiológicas. Cuando las personas no tienen alimentos, simplemente no van a valorar que, por ejemplo, les pongamos un teatro frente a su casa, porque su principal necesidad es llevar alimentos a su hogar y sobrevivir. En cuanto a este punto, quisiera recordarles que la FAO recientemente ha indicado que el 51% de la población peruana tiene inseguridad alimentaria. Este es un dato básico para entender por qué nuestra población quizás no se moviliza para algunos temas, ya que no tiene una alimentación segura. El segundo peldaño, una vez que está cubierto la necesidad de alimentación en un 80% aproximadamente, las personas ya podemos pasar a la necesidad de seguridad. En la necesidad de seguridad necesitamos dónde vivir, necesitamos, ya vemos las escuelas para nuestros hijos, porque eso es un seguro de que a ellos les va a ir bien en la vida. Necesitamos saber que si nos enfermamos vamos a tener un médico. Y también aquí, con respecto al proyecto que vamos a analizar, el anillo vial periférico está expropiando casas, por lo tanto está eliminando este nivel de seguridad en muchas personas. El siguiente nivel, una vez que está satisfecha nuestra necesidad de seguridad en un 80%, el siguiente nivel es el de pertenencia. Aquí sí valoramos que nos pongan un teatro, por ejemplo, frente a nuestra casa, porque ya lo vamos a sentir parte de nuestra comunidad y parte de nuestras vidas.
antes no. Una vez que esto está cubierto en un 80%, ya vamos a pasar a la necesidad de que nos reconozcan, por ejemplo, en los trabajos. En este caso ya reconocen mi trabajo y me nombran el empleado del mes, por ejemplo, ¿no? Muy por el contrario, que si yo tengo necesidades de alimentación, de nada me sirve que me nombren empleado del mes, porque lo que yo tengo es hambre. Y como último nivel en la escala está la realización personal. La realización personal varía con el tiempo, puede ser que en un momento nos sintamos realizados por haber ingresado a la universidad, después por haber tenido hijos, después por haber conseguido que se apruebe la ley 4 patas, por ejemplo. Las personas se sienten realizadas por diferentes motivos, ¿no? Como ya entrando al proyecto Anillo Vial Periférico, los datos que se han hecho públicos y que todos hemos visto en la televisión, en las redes sociales, en la radio, es un proyecto que va a invertir 3.400 millones de dólares. Va a favorecer a 4.500.000 personas. Se ha sido declarado de interés nacional el año pasado. Indica también que va a tener transporte público, lo cual discrepo parcialmente, y que atraviesa los 9 distritos de Lima. Sin embargo, los datos no publicados por Proinversión o por el gobierno es que esta carretera va a tener 5 peajes, 3 de los cuales están en las vías principales, 2 en las auxiliares, y hay tramos por los que no hay pistas auxiliares, lo cual obliga a pagar peaje. Otro dato importante es que no pasa por Lima Centro, por lo tanto no favorece a la gran mayoría de las personas, ya que según el Observatorio Socioeconómico de Lima, el 63% de la población limeña trabaja en Lima Centro, que es San Isidro, Miraflores, Cercado, Breña, Jesús María, Surco, ¿no? Entonces, la mayoría de la población no va a pasar por esa zona. Otro dato importante es que el proyecto se pensó inicialmente para autos y camiones, solamente para ellos, y según el INEI, solamente el 14% de hogares peruanos tienen autos. Nosotros hemos tenido reuniones con la entonces ministra Paola Lazarte para explicarle todos los problemas. Yo fui como representante por la defensa de la avenida separadora industrial, porque este proyecto también impacta sobre 40 hectáreas de áreas verdes, 10.000 árboles, y sobre el ecosistema frágil que son las lomas de Amancaes, donde hay especies en peligro de extinción, según el CERFOR. Toda la información que yo les estoy facilitando es información oficial que me ha sido remitida directamente desde las cuentas oficiales de diferentes entidades del gobierno. Cuando hemos ido a conversar con la exministra Lazarte, fue bastante frustrante, ya que nos quitaron los teléfonos al inicio y posteriormente no contestaron ninguna de nuestras preguntas. El proyecto, de lo que logré sacar la información, no tiene estudios de factibilidad, no tiene estudio de costo-beneficio, no tiene estudio de retorno de inversión y ha sido adjudicado sin concurso público. Por lo tanto, me di a la tarea de empezar a investigar por qué tanto interés en ejecutar este proyecto. El proyecto ya ha sido declarado un conflicto social en la Defensoría del Pueblo desde marzo de este año. En la pantalla pueden ver las opiniones de los diferentes sectores y los diferentes involucrados. Algunos actores o stakeholders que no han sido identificados han puesto, por ejemplo, Mi Casa No Se Vende, y han formado una asociación que ya pusieron una medida cautelar por el resguardo a sus viviendas. Particularmente nosotros también hemos puesto una medida cautelar y acción de amparo el día de hoy para el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud recomienda que para que la población esté sana debe de contar con 8 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante. Lima tiene únicamente 3. Por lo tanto, el seguir eliminando áreas verdes
nos va a perjudicar a largo plazo en nuestro derecho a un ambiente sano y equilibrado, en nuestro derecho a la salud. También hay revistas científicas que indican que el Alzheimer está directamente relacionado con la contaminación por residuos de transporte. Respecto a la población beneficiada, se indica que son 4.500.000 personas. Acá está la Escuela de Estadística, y la Escuela de Estadística nos podría ayudar a reducir un poquito más porque, como les indiqué, no todas las personas tienen auto, no todas las personas trabajan por la misma zona, por la zona por donde pasa. El 29% de las personas está en pobreza y pobreza extrema. El proyecto ha iniciado por Independencia, donde el nivel socioeconómico básicamente es el D y E, y les van a poner una pista con peaje en esas zonas donde las personas no pueden pagar el peaje. Y también aquí quería mencionarles que la semana pasada ha iniciado una campaña publicitaria donde se está evidenciando que los camiones ocupan grandes pistas de Lima. Inclusive en una pista esta semana se hizo exclusiva para camiones. Esto es para que la gente visualice y tener una idea falsa que los camiones van a ir por el anillo vial periférico, lo cual es falso. Muchos de ustedes saben que los grandes almacenes, por ejemplo, de aparatos eléctricos se encuentran en la Avenida Argentina, y de la Avenida Argentina reparten a los minoristas en camiones que van pasando por todo Lima. ¿El proyecto va a desaparecer estos camiones? No, porque el proyecto pasa por las afueras, pasa por Independencia, Huachipa, Vizcachera, San Juan del Lurigancho, no pasa por Lima Centro. No es una solución para, por ejemplo, también los que reparten para el mercado central. Para ahí también pasan camiones constantemente. Particularmente yo vendo agroquímicos y los camiones vienen a dejar la mercancía. Entonces es una falacia que nos traten de convencer de que este proyecto va a eliminar los camiones de Lima Centro. Ahora, con respecto al interés nacional. Desde la Revolución Francesa, el interés nacional se definió como el interés del Estado para que las personas, los ciudadanos, logren la felicidad y se sientan realizados. Desde 1789, pero parece que el Perú a algo se le olvidó porque hasta ahora no entienden ese dato, ese detalle. Y muchas veces en la gestión pública lo último que se toma en cuenta es a los interesados externos. Por eso fracasa, por ejemplo, Conga, Tía María, que no toman en cuenta a los campesinos que van a competir por el agua con las minas. Si bien las minas, las mineras traen mucho dinero en impuestos para el Perú, no se debe de descuidar la comunicación con los interesados para evitar esa desinformación y evitar que los proyectos se detengan. En este caso, cuando nos hemos intentado acercar a Proinversión, al MTC, al Ministerio del Ambiente, la respuesta ha sido grandes campañas publicitarias donde contradicen lo que nosotros hemos solicitado. Por ejemplo, solicitamos la línea 4 del tren eléctrico y comenzaron a sacar la publicidad de que el anillo periférico va a tener transporte público, lo cual es falso porque en el contrato solamente indica que van a poner paraderos, es decir, asientos con un techito para sombra, y de ahí ya dependerá de la iniciativa privada si entran combis o entra, no sé, el chosicano o entra cualquier otro transporte, pero no es cierto que van a poner un corredor ni van a poner un metropolitano. Vamos a comparar, bueno, ustedes saben que el fondo público es un fondo limitado. No podemos sacar y sacar fondos porque en algún momento se va a acabar. Por ejemplo, se acaba de rescatar Petroperú con el aproximadamente 7% del presupuesto nacional.
Eso implica que se va a reducir en otras carteras, en otros sectores se tiene que reducir los gastos. Bueno, sería que se reduzca en viajes de funcionarios públicos, pero esto no es así. Acabamos de ver que se ha reducido la compra del Estado de medicamentos para la diabetes, por ejemplo. Quizás se va a reducir en defensa, quizás en el Ministerio del Interior. Y bueno, con respecto a los costos, el costo con respecto a la interoceánica es extremadamente alto. La interoceánica, como ustedes saben, atraviesa los Andes. Debería de ser más cara porque atraviesa diferentes tipos de suelo y para cada tipo de suelo necesitamos una maquinaria y un material diferente. Sin embargo, el proyecto Anillo Vial Periférico es muchísimo más caro y también hay que tener en cuenta que cuando una carretera es hecha en provincias, la mano de obra especializada generalmente está en Lima y hay que llevarla a la zona. Además, la carretera interoceánica tiene 30 millones de coima para Toledo, demostrado. Pero como esta carretera fue hecha hace años, algunas personas me van a decir no, que ha subido, que el costo de vida, bueno, entonces lo comparamos con la línea 2 del tren. La línea 2 del tren tiene un costo muy similar al anillo vial periférico. Sin embargo, todos los que hemos pasado por la estación central del metropolitano podemos ver cómo es una estación subterránea. Tiene plataformas, tiene salidas de emergencia, tiene ductos de ventilación, tiene drenaje por inundaciones, tiene cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Además, cavar túneles para un tren pesado, porque este es un tren pesado, este no es un tren ligero como la línea 1. El tren pesado transporta mucho más personas y necesita materiales mucho más caros. Además, el proyecto de la línea 2 contempla la entrega también de 48 carros, es decir, trenes. Entonces, el sobrecosto, bueno, el supuesto sobrecosto, no quiero que me metan una denuncia, por eso les tengo que decir el supuesto sobrecosto, no estaría justificado, ¿no? Y aquí saltamos a delimitar realmente cuáles son los proyectos de interés nacional. Y me remito a la matriz de Eisenhower para poder definir los proyectos. Yo realmente apelo a que los futuros investigadores operativos ingresen al sector público para darle un poco más de calidad a la selección de proyectos, por ejemplo. Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial tenía muchos pendientes, muchos requerimientos, proyectos que lo desviaban. Y para simplificar su decisión, indicó que podíamos utilizar una matriz en la que en un eje se pongan los proyectos, las cosas importantes y no importantes, y en el otro las urgentes y no urgentes. En nuestro día a día, generalmente nosotros nos desviamos por hacer solamente las cosas urgentes, porque nos necesitamos para hoy, pero dejamos de ver, por atender las cosas urgentes, dejamos de ver las cosas realmente importantes. Entonces yo les propongo algunos proyectos que me parecen bastante importantes, como por ejemplo la campaña del dengue 2025. Ustedes recuerdan el año 2024, el dengue ya llegó hasta Arequipa. Los huevos, los insectos han dejado los huevos que van a eclosionar en la temporada de calor que empieza el día de hoy. ¿Hay campaña del dengue? No hay. La segunda enfermedad de dengue dicen que es mortal y muchos de los limeños ya hemos sufrido de dengue. Inclusive este proyecto sería urgente también para Lima, pero es a nivel nacional. Tenemos otros proyectos como es la siembra de agua, tenemos los tambos para evitar el friaje, tenemos un porcentaje alto de anemia infantil, tenemos personas con inseguridad alimentaria y por otro lado tenemos al anillo periférico que favorece a muy pocas personas y el rescate de Petropeu. Les dejo a su criterio la evaluación porque dependerá de su ética y de la política de gobierno de turno, quienes decidan qué es lo realmente importante y lo realmente urgente para atender a nuestra población.
Debido a los sobrecostos, traté de investigar por qué y encontré el tema corrupción de funcionarios. Resulta que en el año 2013 el proyecto del peaje de Puente Piedra fue firmado por el señor José Castro con prioridad y urgencia. Y resulta que el anillo vial periférico fue firmado el 2013 por el señor José Castro por prioridad y urgencia. Y resulta que el Tribunal Constitucional este año, en marzo, acaba de amparar el derecho a libre tránsito sobre el peaje de Puente Piedra y anuló el peaje. Misma razón, mismo derecho. En el caso de que el Perú, si tuviese estabilidad jurídica, cuando termine el anillo periférico, muy bien podemos pedir la anulación del peaje. Esta observación se ha hecho llegar a las empresas concesionarias para que estén conscientes de lo que están firmando y posteriormente no pidan un arbitraje que le haga perder dinero al país. Bueno, como conclusiones, ¿qué es lo que sucedió en este proyecto? No se escucharon a los interesados. Cuando nos acercamos al Ministerio de Transportes, la ministra Paola Lazarte nos trató con bastante desprecio, inclusive le mencionamos la posición del Colegio de Ingenieros del Perú y dijo que ella no necesitaba más ingenieros, que los ingenieros que ella tenía eran suficientes. Nos presentamos a Proinversión, quienes sí nos escucharon con más atención y nos facilitaron toda la documentación, pero el proyecto ha continuado. Inclusive la presidenta en las 5 horas de discurso mencionó 3 veces que se va a firmar el tercer trimestre de este año, o sea, en unos días. Y también como último punto quería mencionarles que la falta del análisis de factibilidad en un proyecto es crucial. No se puede realizar un proyecto sin saber si es viable, no se puede firmar un contrato sin saber que este proyecto va a llegar a buen puerto. Y con respecto también al tema de interés nacional, ya hay sentencias en el Tribunal Constitucional que lo amparan y no puede ser de interés nacional eliminarnos áreas verdes cuando hay un déficit de áreas verdes para garantizar la salud pública. Al mismo tiempo también me remito a que cuando se declara un proyecto de interés nacional significa que el dinero no va a salir de la región Lima, sino va a salir de todo el país. Y les dejo como último punto que ustedes reflexionen si es que las personas que el año pasado se inundaron en Piura y les dijeron que no había plata, también van a pagar esta pista que favorece a las personas con auto. Les invito a reflexionar si ven justo que las personas que acaban de perder sus casas, su siembra, su ganado en los incendios forestales deben de pagar por una pista que favorece a una poca cantidad de personas en Lima. Si bien los gestores de proyecto tenemos que seguir los lineamientos de la entidad con la cual trabajamos, también hay una parte ética que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, eso es lo que les quería traer el día de hoy. Les llamo a la reflexión sobre el tema. Asimismo, mi nombre es Lidia Mendoza. En la última diapositiva van a encontrar mi número de teléfono, mi correo electrónico. Me pongo a su disposición si es que algún grupo de estudiantes desea reforzar o formar grupos de estudio para pasar la certificación de Project Management, para estudiar el PMBOK y poder pasar la certificación, con lo cual se garantiza un mejor trabajo, un mejor puesto, ya que esta certificación les va a servir para poder postular a puestos en el Estado y además esta metodología se acopla a todos los proyectos, inclusive a los proyectos de software, por ejemplo. Asimismo, les dejo un hashtag que es el que estamos usando las personas que defendemos las áreas verdes para
para poder seguir en la lucha. Ustedes, estudiantes, son los reyes de las redes sociales. Por favor, apóyennos, y ahí tienen mis datos para comunicarse conmigo. Muchísimas gracias por su atención.